Saludos distinguidos participantes, les hablaré sobre la protección sindical laboral. El derecho a la libre asociación forma parte del catálogo de derechos fundamentales asumido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 20.1 sostiene que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. Nuestra Constitución lo deja claramente expresado en sus artículos 47 y 48. Donde incluso distingue la libertad de asociación de la de reunión, como se observa artículo 47, toda persona tiene derecho de asociarse con fines lícitos, de conformidad con la ley. Y el 48 sostiene que toda persona tiene el derecho de reunirse, sin permiso previo, con fines lícitos y pacíficos, de conformidad con la ley. Como observamos, la libertad de reunión tiene una protección que sobrepasa las fronteras nacionales, solo condicionada a que sea pacífica y de forma lícita, es decir, apegada a los preceptos legales. En términos específicos de los trabajadores, que es el tema que nos convoca en estos momentos, la Constitución Dominicana en su artículo 62, dedicado a los derechos del trabajador en su número 3 especifica como un derecho básico de los trabajadores el sindical. Asimismo, en el apartado 4 del mismo artículo hace la aclaración de que la organización sindical es libre y democrática. Debe ajustarse a sus estatutos y ser compatible con los principios consagrados en esta Constitución y las leyes. El sindicato es la forma de organización por excelencia de los trabajadores en la República Dominicana, por cuanto los derechos universales de libertad de reunión y asociación en el caso de los trabajadores nuestros se materializan en ellos. En ese sentido, Ley 16A92, que crea el Código de Trabajo Dominicano como norma especializada en la materia, en su artículo 317 define el sindicato como toda asociación de trabajadores o de empleadores constituida de acuerdo con este código, para el estudio, mejoramiento y defensa de los intereses comunes de sus miembros. La actividad sindical está libre de toda intervención de autoridad pública que tienda a limitar o entorpecer el ejercicio de la libertad sindical. Estas instituciones representativas de los trabajadores deben conservar su independencia frente a los partidos políticos y a las entidades religiosas de quienes no pueden recibir subsidios ni ayudas. Nuestra legislación laboral contiene una clasificación de las organizaciones sindicales en su artículo 319, donde explica que estas organizaciones pueden ser, de empresa, profesionales o por rama de actividad. En los sindicatos de empresa no importa para ser admitido, sus miembros, la naturaleza de las actividades que ejercen, sino la condición de que presten servicios en la misma empresa. En tanto que los sindicatos profesionales pueden formarse entre personas que habitualmente ejercen una misma profesión u oficio, o profesiones u oficios similares o conexos, sin tener en cuenta la empresa en que trabajan. Los sindicatos por rama de actividad son los conformados por trabajadores que prestan servicios a varios empleadores de una misma rama de actividad industrial, comercial o de servicios. Aun cuando desempeñen profesiones u oficios diferentes, los sindicatos de trabajadores no pueden tener menos de 20 miembros. El Código de Trabajo trae algunas restricciones, parte de las cuales las encontramos en el artículo 328, donde aclara que los directores, gerentes o administradores de una empresa no pueden ser miembros de un sindicato de trabajadores. También quienes desempeñan funciones de dirección, inspección, seguridad, vigilancia o fiscalización, cuando tienen carácter general o que se relacionen con trabajos rendidos directamente al empleador. Prohíbe a los empleadores realizar prácticas desleales o contrarias a la ética profesional del trabajo, como son, exigir a trabajadores o personas que soliciten trabajo que se abstengan de formar parte de un sindicato, o que soliciten su admisión como miembros del mismo, ejercer represalias contra los trabajadores en razón de sus actividades sindicales, despedir o suspender un trabajador por pertenecer a un sindicato. Además, negarse a establecer, sin causa justificada, negociaciones para la celebración de convenios colectivos de condiciones de trabajo, sin que esto signifique la aceptación del empleador al pliego presentado por el sindicato de los trabajadores.
Si la causa es de naturaleza económica, se asesorará con el informe de 3 contadores públicos autorizados, uno seleccionado por los trabajadores, otro por la empresa y un tercero, que presidirá, por el Secretario de Estado de Trabajo. Del fuero sindical. Como una forma de garantizar los derechos a la libre sindicalización de los trabajadores, el legislador lo establece, una protección especial, creando el fuero sindical. Para garantizar la defensa del interés colectivo y la autonomía en el ejercicio de las funciones sindicales. El artículo 390 del Código de Trabajo establece una lista de los trabajadores protegidos por el fuero sindical, que son los siguientes: los trabajadores miembros de un sindicato en formación, hasta un número de 20. Los trabajadores miembros del consejo directivo de un sindicato, hasta un número de 5, si la empresa emplea no más de 200 trabajadores, hasta un número de 8, si la empresa emplea más de 200 trabajadores, pero menos de 400, y hasta un número de 10, si la empresa emplea más de 400 trabajadores. Los representantes de los trabajadores en la negociación de un convenio colectivo, hasta un número de 3. Los suplentes, en las circunstancias previstas en este título. En caso de que en una empresa funcionen más de un sindicato o intervengan sindicatos profesionales o de rama, el fuero sindical se distribuye de forma proporcional entre los diferentes sindicatos de acuerdo a la cantidad de afiliados cotizantes de cada uno. La protección especial para los trabajadores contempla que el despido de todo trabajador protegido por el fuero sindical debe ser sometido previamente a la Corte de Trabajo, a fin de que, en un término no mayor de 5 días, determine si la causa invocada obedece o no a una falta en su gestión, función o actividad sindical. Cuando el empleador no observe esta formalidad, el despido es nulo y no pondrá término al contrato. El 392 especifica que no producirá efecto jurídico alguno el desahucio de los trabajadores protegidos por el fuero sindical. La duración del fuero sindical está sujeto a las siguientes reglas según, para los miembros de un sindicato en formación, hasta 3 meses después de su registro. Para los miembros del consejo directivo y para los representantes de los trabajadores en la negociación de un convenio colectivo, hasta 8 meses después de haber cesado en sus funciones. Cuando el trabajador titular es reemplazado por otro en el ejercicio de sus funciones sindicales, pierde la protección del fuero sindical. El sindicato o sus promotores deben comunicar por escrito al empleador, al Departamento de Trabajo, a la autoridad local que ejerza sus funciones, el propósito de constituir un nuevo sindicato, así como la designación o elección efectuada. La duración del fuero sindical comienza con dicha notificación. El fuero sindical cesa para el trabajador que lo disfruta, si ejecuta, dirige o participa en las acciones siguientes: por la comisión de actos de coacción o de violencia física o moral sobre las personas o de fuerza física sobre las cosas, o cualquier otro acto que tenga por objeto promover el desorden o quitar a la huelga su carácter pacífico. Por coartar, directa o indirectamente, la libertad de trabajo, tomar medidas o realizar actos que impidan a los trabajadores concurrir a su trabajo o cumplir con sus obligaciones laborales, por atentar contra los bienes situados en la empresa. Por incitar o participar en actos que produzcan destrucción de materiales, instrumentos o productos de trabajo o mercaderías o disminuyan su valor o causen su deterioro. Por incitar, dirigir o participar en la reducción intencional del rendimiento o en la interrupción o entorpecimiento ilegal de actividades totales o parciales, en la empresa de trabajo. Por la retención indebida de personas o bienes o el uso indebido de estos en movilizaciones o piquetes. Por la incitación a destruir, inutilizar o interrumpir instalaciones públicas o privadas o participar en hechos que la dañen. Por la comisión de un crimen o delito sancionado por la ley, o un acto contra la seguridad del Estado o violatorio de la Constitución. Así que les exhorto a asumir con entusiasmo el contenido de este tema. Nos mantenemos en contacto.